Ok. Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Edisnier, para los que no me conocen. Vamos a estar impartiendo las clases Fundamentos de la Fe, un discipulado, tiene 3 lecciones. El domingo pasado comenzamos esta lección. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Padre, en esta tarde te damos las gracias por tu amor infinito, por tu fidelidad. Si estamos hoy aquí, Dios, es gracias a ti. Gracias, Padre, porque tú nos has preservado, nos has cuidado. Gracias por tu amor, Padre. Te rogamos que perdones nuestros pecados. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes, Dios mío, en esta tarde a entenderte y conocerte. Padre, te rogamos en esta tarde que nos ayudes a entender estas verdades bíblicas para poder compartir el Evangelio, Dios mío, como lo dice tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hola. Hola, ¿cómo están? Sí. Permiso, gracias. Ok. Entonces, el domingo pasado estuvimos viendo, vamos a hacer un recuento de lo que estuvimos viendo para los que no estuvieron presentes. Esta clase se titula El evangelismo y el creyente. O sea, ¿qué significa evangelismo? La palabra evangelio estuvimos viendo. Okay. Permiso. Sí. Voy a agarrar a mi alumna. Venga con mi alumnita. Ella es chiquita, pero su cuaderno es grande. Bienvenida, mucho gusto, Mili. Johnny, ¿cómo estás? Bien. Hay una silla aquí. Sí. Necesita más como mesa, extender la mesa, porque te puedes poner, Eddie, allá hay más gente. Ok. Sí. Ajá. Ok. No, está bien. Fíjate aquí, hermano, para que esté más cómodo. Estamos bien, Eddie. Ahí ya. Un poquito apretadito, pero... Ya, ok. Eddie no muerde. Parece, pero no. Ok. Entonces, el domingo pasado comenzamos una nueva lección. Esta lección se llama El evangelismo y el creyente, la importancia del evangelio, qué significa el evangelio, qué es la evangelización, todo eso lo vimos. En la clase anterior vimos el llamado al evangelio. Dice aquí una nota, dice que la palabra evangelismo trae a la mente muchos pensamientos. Algunos piensan en carpas y oradores famosos, otros imaginan visitas semanales y el terror de testimonios. Esta lección introduce el concepto bíblico del evangelismo y el rol del creyente, o sea, el rol que nosotros tenemos de compartir el evangelio. Disculpen. El evangelio. Estuvimos viendo el llamado al evangelio. Todos somos llamados al evangelio. No es que unos pocos, algunos, todos tenemos la responsabilidad del llamado al evangelio. Estuvimos viendo en Marcos 16:15, dice que todos deben hacer, ¿qué deben hacer los discípulos? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Y estuvimos viendo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que es un mandato bíblico que nos concierne a todos nosotros.
estuvimos viendo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra toda criatura, estuvimos explicando que toda criatura, no es algunas criaturas, no es algunas personas, a toda criatura. Estuvimos viendo el ejemplo de que en estos momentos hay iglesias, por así decirlo, que se han concentrado en, ejemplo, iglesias de morenos, iglesias de blancos. Solamente, si un ejemplo, una iglesia de blancos, no sé si lo han visto, estuvimos viendo eso, que en este tiempo los hay. O sea que la iglesia se ha desviado y se ha dedicado a predicar el evangelio a algunas personas. Sin embargo, aquí la Biblia dice que es a toda criatura. Estuvimos viendo eso, estuvimos viendo cuáles son los aspectos de hacer discípulos. Estuvimos viendo, primer aspecto, ir y hacer discípulos. Debemos de predicar, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Estuvimos viendo también qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las naciones. Estuvimos viendo que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Estoy haciendo un recuento de lo que vimos el domingo pasado. Otro punto que vimos, ¿qué debía Pablo decir a todos? ¿Qué debía Pablo, el apóstol Pablo, decir a todos? En Hechos 22:15 dice que él sería testigo de Cristo a todos acerca de lo que había visto y oído. Debemos de hablar lo que hemos visto y oído. Como un segundo punto tenemos las buenas nuevas del evangelio, del evangelismo, el evangelio. Según 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, se nos hacía una pregunta: ¿cuáles son las buenas noticias predicadas por Pablo? O sea que cuando nosotros hablamos de evangelio, preguntábamos para ustedes qué es evangelio. O sea, ¿qué es el evangelio? ¿Qué les viene a la mente? ¿Alguien me podría decir qué es el evangelio? Ya vimos de que todos somos llamados a predicar el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Alguien me puede decir qué es el evangelio? Cuando nosotros decimos evangelio, estamos diciendo que evangelio es una buena noticia. O sea que el llamado al evangelio, somos llamados a hablar, a dar una buena noticia. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Lo estuvimos viendo también. La buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y que resucitó el tercer día. Esa es la buena noticia. Estuvimos viendo también que el evangelio bíblico, si leemos el libro de la carta de los Romanos, la buena noticia estuvimos viendo que comienza con una mala noticia. Porque si no tenemos conciencia de las malas noticias, no vamos a poder percibir la importancia de la buena noticia. Es un ejemplo bíblico, un ejemplo de este tiempo, que ustedes pensarían de un hombre que entra en la madrugada a una casa, coge a alguien que está durmiendo en la casa lo carga en el hombro y lo saca para afuera rápido. ¿Qué ustedes pensarían de ese hombre? Que está loco, que es un ladrón, que es un asesino, que es un violador. ¿Ve? O sea que no, ese es lo primero que nos viene a la mente. Pero el problema es que ese hombre pudo ver que la casa se estaba incendiando y las personas no se habían dado cuenta, y él entró rápido y sacó a las personas, y ahora sí tiene sentido por qué el hombre hizo eso. Entonces, el evangelio, si las personas no pueden ver su condición, no van a entender las buenas noticias. Pusimos también el ejemplo de una medicina también. Si decimos, le queremos dar a alguien una pastilla para el dolor de cabeza, sin que esa persona tenga dolor de cabeza, nos va a decir loco. O sea, un ejemplo, aquí tienes una pastilla para que la tomes para el dolor de cabeza. Y dice, no, si es que yo no tengo dolor de cabeza. ¿Qué nos van a decir loco si es que yo no tengo dolor de cabeza? O sea que esa medicina no le va a hacer efecto porque él no está enfermo. Pero las buenas noticias
las buenas noticias comienzan con una mala noticia. Debemos de decir a los hombres que no son buenos, porque la Biblia dice claramente que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres no son buenos. Estuvimos viendo también que podemos hacerle preguntas a la hora de evangelizar a las personas. Pusimos el ejemplo de si estuvieran frente a un juicio y si esas personas fueran a ser sometidos, un ejemplo, fueran a ser sometidos a través de los 10 mandamientos y se le preguntaban ¿cuántas veces has mentido? Aquí todos los que estamos aquí hemos mentido alguna vez en la vida. O sea que ¿cuántas mentiras hay que decir para ser un mentiroso? Una sola. Una sola mentira. O sea que todos los hombres hemos pecado. También podemos hacer la pregunta, ¿cuántas veces hemos robado? Aquí muchos dirán, yo nunca he robado, pero a lo largo de la vida, en la escuela, en una ocasión, un lápiz, una goma, algo en internet, descargar algo en internet que no era... Alguna vez hemos robado, todos hemos robado. Aunque sea algo insignificante, un caramelo, algo insignificante, todos hemos robado. Entonces, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. No somos buenos. Y entonces la buena noticia es que hay esperanza, que Cristo murió por nosotros, que tenemos que creer en Cristo, que Cristo es el Salvador. Amén. Entonces, les quiero leer una nota de un sermón predicado el 8 de julio de 1741 por el teólogo Jonathan Edwards. Este sermón es titulado Pecadores en manos del Dios vivo. La buena noticia comienza con una mala noticia. Si ustedes leen los evangelios, ¿qué decía Pedro en el primer sermón? Ustedes han matado al autor de la vida. Ustedes hicieron esto, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron esto. Y entonces cuando ellos vieron que habían hecho algo malo, respondieron, ¿y entonces qué haremos? Y dice, creen en Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pero Pablo en Romanos, desde el capítulo 1 al 3, él comienza acusando, comienza con una mala noticia para luego dar la buena noticia. Y esta línea también la siguieron también todos los teólogos de hace siglos. Y les traigo una pequeña nota de un sermón predicado. Este sermón trajo un avivamiento tremendo, maravilloso. Cuando este sermón se predicó, personas lloraban porque pudieron ver su necesidad de un Salvador. Y dice así, les voy a leer la última parte ya del sermón. Y cada uno que todavía no tiene a Cristo y cuelga sobre el abismo del infierno, sea anciano o de mediana edad, o joven o niño, atienda ahora los claros llamados de la palabra y la providencia de Dios. Este año aceptable del Señor, sin duda, será para algunos un día de gran misericordia, para otros un día de gran venganza. El corazón de los hombres se endurece y su culpabilidad aumenta, sin pausa en un día como este, si descuidan su alma. Nunca hubo una época cuando se emplearan tantos medios para la salvación del alma, y si los descuidas completamente, maldecirás eternamente el día que naciste. Ahora, como sin duda sucedió en la época de Juan el Bautista, el hacha apunta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Por lo tanto, todo aquel que está sin Cristo, despierte este instante y huya de la ira venidera. La ira de Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre cada pecador no regenerado. Cada uno huya de Sodoma, escapa por tu vida, no mires tras de ti, escapa al monte, no sea que perezca. Así terminó este sermón. Cuando este sermón fue predicado, personas lloraban, personas se arrodillaban, porque este teólogo le mostró la necesidad que tenían de un Salvador.
Y entonces cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala noticia. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. Ahora vamos a continuar el punto número 3, que nos quedamos en el punto número 3, que dice esenciales del evangelismo. ¿Qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación? Si alguien lo puso, si alguien lo llenó, podría compartirlo. Eso lo vimos, pero vamos a empezar aquí en el punto número 3. Si alguien lo tiene, ¿qué puso en el? ¿Qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación? Que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Otro, el segundo, Juan 14:6, ¿qué dice? Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la única vía a Dios. Y el tercer punto, que Jesús es el único camino a salvación. O sea que la pregunta que se nos está haciendo es, ¿qué debe alguien creer acerca de Jesucristo? O sea que la buena noticia que debe alguien creer es que Jesús es Dios. Otro, que Jesús es el camino, no un camino, sino el camino, la verdad, no una verdad. En este tiempo muchas personas saben de todo, todo el mundo cree que tiene la verdad. El Islam cree en sus dioses con D minúscula. En Mahoma, todo el mundo cree tener la verdad. Pero dice la Biblia que Jesucristo es la verdad y la vida y la única vía a Dios. Y Jesús es el único camino a la salvación. Ahora, vamos a compartir algunos versículos clave para el mensaje del Evangelio. Algunos versículos claves para compartir el Evangelio. O sea, cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio, vamos a ir viendo varios versículos que les podemos compartir a quien vamos a... Dice Romanos 3:23. Vamos a buscar Romanos 3:23. Vamos a leer lo que lo encuentra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Todos los hombres somos pecadores, nacimos en pecado. Todos los hombres son pecadores, no hay uno bueno, como dice la Biblia. Si ustedes le preguntan a cualquier persona si es bueno, ¿cuál es la respuesta que ustedes creen que le darían? Que son buenos. Ustedes le preguntan a cualquier persona, ahora mismo ustedes salen por ahí, a la primera persona que usted se toque, ¿usted cree que es bueno? Y le van a decir que sí. Sin embargo, la Biblia dice que no hay una persona buena. Estuvimos hablando de que muchas personas creen que son buenas porque hacen buenos actos, porque hay personas, actores famosos y personas que con dinero que han donado miles de dólares a un orfanato, lo han visto. Personas que han donado grandes sumas de dinero para un orfanato. O sea que eso es una buena obra, pero estuvimos viendo de que para Dios, para que sea una buena obra, no solamente basta el hecho, lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Nuestra motivación, no solamente externamente, sino internamente. Porque quizás esa persona esté donando dinero a un orfanato, pero quizás lo esté haciendo para que lo elogien, o quizás lo esté haciendo para un bien personal. Y dice la Biblia que nosotros debemos de hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver Romanos 6:23. Vamos a leerlo. Romanos 6:23. ¿Qué dice? Dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dice Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. En una ocasión un pastor estaba dando una clase y él le dijo a sus estudiantes de que le dijo a sus estudiantes de que pensaran por un momento en el peor pecado que habían cometido a lo largo de sus vidas y que lo pusieran en un papel. Lo peor que han hecho estudiantes cristianos, estoy hablando de personas cristianas. Este pastor les dijo, yo quiero que ustedes piensen por un momento lo peor que han hecho en su vida, lo más malo que han hecho en su vida, y que lo pongan en un papel, nadie lo va a saber. Y yo, haciendo esta ilustración, quisiera que ustedes también hagan memoria en estos momentos de lo peor que hayan hecho en sus vidas. El peor pecado. Cuando pasaron varios minutos, cada estudiante puso su pecado, lo peor, lo que recordó, lo puso en un papel. Y el pastor pasó por enfrente de cada uno y cada uno fue echando el papel en un recipiente. Y el pastor le dijo a los estudiantes, miren, todos estos pecados, Cristo se tomó, esta es una copa amarga. Se tomó esta copa amarga y pagó esos pecados por ustedes. Todo eso que ustedes hicieron lo pagó Cristo. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que nosotros hicimos, Él pagó por eso. Amén. Dice Primera de Pedro 2:4. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:4. 2:24, perdón. 2:24. Sí, 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, con esa ilustración que dije, que les puse, vamos a escuchen esta palabra, Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste vosotros sanados. Una palabra poderosa. Vamos a leer Romanos 10:9. Hermano, Sí, permiso. sí. Ahí en lo que la palabra que acaba de leer, ¿verdad? Es importante saber que él está hablando en un contexto de los que ya han sido salvados. Amén. O sea que hay una urgencia en el Sí. mundo. Nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios de predicar el evangelio, pero aquellos que tal vez se sienten que son religiosos, Sí, que de repente sí. van a una iglesia, pero nunca han tenido la experiencia de salvación. Sin arrepentimiento no hay Amén. salvación. Eso es algo que nosotros tenemos que estar claros. Y Amén. la única manera de que nosotros podamos presentarnos delante de Dios es a través de Cristo. Si Cristo ha pagado la deuda de pecado que nosotros tenemos. Amén. Y por eso es que nosotros, no es una religión, es realmente una relación con Dios. Amén. A través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si confiesas con tu boca
a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Quisiera hacer una distinción. En este tiempo hay una controversia porque hay muchos predicadores que predican el evangelio y le piden a las personas que creen en Jesucristo. Cree en Jesucristo y será salvo, simplemente sin decirle, sin mostrarle su condición. Y muchas personas, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, creo. Y ya rápidamente asumen de que esta persona es cristiano. Cuando Romanos 10:9, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, en aquel momento, en aquel tiempo, en aquella época, las personas que decían que creían en el Señor podían ser ejecutados. O sea que cuando uno decía yo creo en el Señor, era verdaderamente porque creía en el Señor. En este tiempo, todo el mundo cree en todo el mundo. Personas que han matado, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Y no pasa nada. No, pero en aquel momento, cuando decían yo creo en Cristo, podían ser ejecutados. Había persecución. Por eso debemos tener en cuenta estas cosas. Primera de Juan 1:12. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:12. O Juan, disculpen, Juan 1:12. Juan, el Evangelio de Juan, disculpen. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Voy a leerles una nota. Dice, hasta que no conozcamos las malas noticias, no podremos apreciar realmente las buenas. No entenderías que un extraño irrumpiera en tu casa y te arrastrara hacia afuera, a no ser que primero entendieras que tu casa se está incendiando. Fue el ejemplo que pusimos ahorita. Hasta que no entendamos que estamos destinados al infierno a causa de nuestro pecado, no podremos apreciar todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si no nos damos cuenta de lo desesperados que estamos, no reconoceremos la gran esperanza que ofrece Jesús. A menos que reconozcamos que somos pecadores, no podremos apreciar a un Salvador. Amén. Ahora, dice el autor del libro, dice, la mayoría de la gente no entiende estas verdades. Dice, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es una realidad. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Amén. Vamos a leer Marcos 10:26 para ver esta verdad. Marcos 10:26. Marcos 10:26. 10:26. Marcos 10:26. Y ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. O sea que para el hombre es imposible salvarse a sí mismo. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia. Otra verdad es el Salmo 5:4. Dios es santo y justo y Él odia el pecado. Salmo 5, versículo
versículos 4 al 5. ¿Qué dice? Salmo 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. Dios es santo y justo y Él odia el pecado. Ahora, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún aporte, alguna que para enriquecer lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué ustedes creen de todo esto? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No tengan pena. Estamos para... O lo entendieron todo o no entendieron nada, como dice. Si ustedes fueran a predicar el evangelio, ¿cómo empezarían? Ya vimos que tenemos el llamado a predicar el evangelio. Es una responsabilidad. Si nosotros vamos a compartir el evangelio, dijimos que es una buena noticia. ¿Cómo ustedes le compartirían el evangelio a una persona? Un ejemplo. Bueno, yo pienso que primero es importante que entendamos que la salvación es por gracia. Amén. Primeramente. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Por Amén. eso dice que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es imposible para nosotros salvarnos. Por eso es necesario que Dios, por su gracia, Amén. Él nos salve. Por su misericordia nos exonera del castigo que nosotros merecemos, que es la condenación. Cristo pagó por nuestros pecados y por esa condenación y por todo ese mal que nosotros merecemos. Como leímos anteriormente, todos Amén. estamos destituidos de la gloria de Dios. En el mismo libro de Romanos dice que no hay justo ni aún uno. Y en Isaías nos dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia Amén. para Dios. Nadie se va a parar el día del juicio ante el tribunal y decir, Dios mío, pero si yo hice esto, si yo hice lo otro, porque nada de eso va a valer. Amén. La única razón por la que somos salvos y la única razón por la que nos podemos acercar a Dios es a través de Cristo. A través de Cristo. Porque Él pagó por nuestros pecados y Él nos reconcilia con Dios, Amén. consigo mismo. Entonces, yo creería que es importante primero que la gente entienda en el peligro en el que está, Exactamente. que como hablábamos en la clase pasada, va a haber un juicio, va a haber una condenación y que el único camino, como aprendimos hoy, la verdad y la vida es mediante Cristo y solo mediante Él podemos presentarnos justos ante Dios. Amén. Romanos 10:9, lo vimos ahorita. Gracias, hermano. Buen aporte. Dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa última parte, serás salvo. Si nos ponemos a analizar, para alguien ser salvado, tiene que estar en peligro. O sea, te voy a salvar, o sea, que es que esa persona está en peligro. Si una persona se está ahogando, voy a salvarte porque está en peligro. O sea que, como decía el hermano, una de las cosas que tenemos que concientizar en las personas es que están en peligro. Muchas personas no creen estas verdades, de que no creen que están en peligro. Y todas las personas, todos están en peligro, porque hablamos de un juicio, hablamos de una condenación eterna y debemos de, primeramente, esa es la mala noticia, están en peligro. La ira de Dios se revela contra toda injusticia. Dios está airado con el impío todos los días. La Biblia lo dice. Muchas personas no creen estas verdades. Muchas personas creen de que Dios es bueno, y Dios es bueno. Dios es bueno, y como Dios es bueno, Él no va a castigar, no existe el infierno. Muchas personas lo creen. Pero
Vamos a suponer que este ejemplo lo puse el domingo pasado en un juicio. Cuando hay un juicio y hay una persona que violó, que mató, y el juez tiene todas las evidencias contra esa persona, si ese juez con todas las evidencias y los familiares de las víctimas saben que el acusado mató, que violó, ¿qué ustedes creen que esperan los familiares de las víctimas? Lo que están esperando es que se haga justicia. No puede quedar suelto, porque él mató, él violó, él no puede quedar suelto. No es cierto. Vamos a suponer que el juez, con todas esas evidencias, le vamos a dar una oportunidad libre. ¿Qué ustedes pensarían de los familiares? Que es un Dios, disculpen, que es un juez corrupto. Porque están esperando justicia. Así mismo es Dios. Porque todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Y si nosotros quedamos sueltos, o los que no creen en Cristo, las personas que no creen en Dios, si los dejan sueltos, Dios es un Dios injusto. No sé si me explico, no sé si me están entendiendo. Entonces muchas personas creen de que como Dios es bueno, Dios no los va a castigar, de que no van a ir a un infierno. Y esa es una de las cosas que más personas han condenado. Esa de que Dios es bueno, como Dios es bueno, no. Pero en la Biblia vemos el exilio de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Fueron expulsados del paraíso. La derrota del faraón en el Mar Rojo. Cuando el faraón no quería dejar ir a su pueblo, ¿qué fue lo que pasó? Vemos también la muerte de Nadab y Abiú. ¿Han escuchado esa historia? La muerte de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón. Ellos eran sacerdotes y ofrecieron fuego extraño. Y Dios los mató por el pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso lo vemos en la Biblia. Y si leemos, vamos a leer el Salmo 7. Vamos a leer el Salmo 7, versículo 11 al 16. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Salmo 7. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente él, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Tremendo, eso está en la Biblia. Eso es el Salmo 7. Y muchas personas no creen eso. Dios está airado con el impío todos los días. Todo el que no cree en Cristo, todo el que no se arrepiente de sus pecados, está en peligro. Y nosotros que conocemos estas verdades ahora, tenemos la responsabilidad de hablarlo, de predicarlo. Amén. ¿Alguna idea? ¿Alguna, mi hermano? Bueno, yo diría que todo radica en que las personas no quieren conocer a Dios. Amén. Y nosotros no podemos creer solamente que Dios es amor, pero que la ira de Dios no es real. Porque la una depende de la otra. Sin ira no hay amor. Amén. Entonces creo que todo parte del desconocimiento del carácter de Dios y de los atributos de Dios. Dios es amor, Amén. lo dice la palabra, todos lo sabemos, pero también es fuego consumidor. Y como tú dijiste, Él está irado contra el impío todos los días y Él es un juez justo. Entonces, y sí, como tú dices, eso el día del juicio va a ser condenación para muchos, porque
La gente hoy en día creen solamente que Dios es amor y la gente se deleita hablando del amor, del amor de Dios, pero viven su vida como les place y no una vida de devoción a Dios. Amén. Ni conocen el carácter Amén. de Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amor, pero como dice el hermano, también es fuego consumidor. Sí, yo creo que para eso es que pues, Dios nos dio el Evangelio, porque dice la Biblia que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, Sí. ha entenebrecido el entendimiento. Y pues cuando estamos sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados y tenemos el entendimiento entenebrecido, somos incapaces de acercarnos a Dios por Amén. nosotros mismos. Entonces es ahí cuando actúa el poder del Evangelio, la luz que llega a alumbrar la oscuridad que está en la persona. Amén. Entonces, obviamente no es simplemente lo que cualquier persona pueda decir, sino a través de la palabra que va acompañada por el Espíritu Santo, que va a llevar esa luz a la oscuridad que tiene esa persona por su pecado, por su vida alejada de Dios. Amén. Muchas personas no creen y unas no creen, otras no les gusta, otras se escandalizan cuando escuchan la palabra infierno. Y esa palabra, quien más predicó sobre el infierno fue Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad y no es para asustarnos, no es sino es para que podamos percibir el peligro en el que están las personas. Amén. En la Biblia hay una parábola del rico y Lázaro. No sé si la han leído. Vamos a leerla. Deja ver, no recuerdo el versículo. ¿Alguno se recuerda del versículo? Del de rico y Lázaro, la parábola de rico y Lázaro. Vamos a leerla un segundo. Aquí está. Capítulo 12. Sí, Lucas capítulo 16. Vamos a leer esta palabra. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. O sea que la Biblia nos está la muerte de un rico y de un pobre. Fueron muertos. Vamos a ver qué dice. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El rico dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí vemos el relato de un hombre atormentado. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y a Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre,
Este hombre, al verse atormentado, al ver que no tenía esperanza, él le dijo, Padre, entonces envía una persona para que le avise a mi familia. Y dijo, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí estaba preocupado. Si yo no puedo, manda una persona que le avise a mis hermanos que están allá para que no vengan aquí. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, ¿saben lo que significa Moisés y los profetas? El Antiguo Testamento. O sea que Abraham le dijo, ellos tienen la Biblia, si no la creen, dice, y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirían. O sea, si ellos ven a un muerto resucitado, ellos van a creer. Y dijo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. No sé si ustedes pudieron percibir la magnitud de este relato. Lo pueden leer con calma, el rico y Lázaro, Lucas 16, 19. Vemos a un hombre atormentado, sin esperanza, tratando de que le avisaran a sus personas, a sus hermanos que estaban, que todavía tenían esperanza. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Ahora, ya llevamos, son la 1:46, llevamos casi hablando 45 minutos de una mala noticia. No sé si han podido percibir. Y esa es la intención. ¿Ve? Que podamos concientizar y hablar primero de las malas noticias, del infierno, de la condenación eterna, que Dios está irado con el impío todos los días, de que el hombre necesita salvación. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a predicar el evangelio. Ahora en este tiempo las cosas se han invertido. Se está predicando la buena noticia, pero como las personas no creen que están enfermos, como creen que no están en peligro, no les interesa. Por eso nosotros debemos de hablar y hablar y hablar hasta que la persona muestre o inquietud, una pregunta, o se le vea desespero o que perciba su condición. En el primer discurso de Pedro, ustedes hicieron esto, y de ellos salió, de la audiencia salió, ¿qué haremos? Con desespero. ¿Pero qué ahora qué hacemos? Ya sabemos que estamos en peligro, hicimos lo malo, ¿y ahora qué haremos? ¿Y qué dijo? Entonces arrepiéntanse cada uno y bautícense para perdonar los pecados. Entonces, si ustedes fueran a predicar el evangelio, ¿cómo lo predicarían? Algunas ideas para compartir. Yo les exhorto que se aprendan, que lean estos versículos que leímos, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Primera de Pedro 2:24, que nos aprendamos esos versículos para poder predicar el evangelio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ahora yo quisiera que ustedes pensaran por un momento en algún familiar, en algún amigo que no conoce a Cristo. Algún amigo, algún familiar, alguna persona que no conozca a Cristo, que no crea, que no venga a la iglesia, que no cree en Cristo, que no es cristiano, que no se ha arrepentido de sus pecados. Piensen por un momento en esas personas. Esa persona, si ustedes no les hablan, esa persona está en peligro. Y ya nosotros, como hemos escuchado aquí, ya somos responsables, porque tenemos la responsabilidad de compartir con esa persona. Si nosotros vemos a una persona que va caminando, y o en un carro, y nosotros podemos ver que más al frente se abrió la calle, y si sigue por esa, se va a matar, y nosotros no decimos nada, ¿qué
¿cómo quedaríamos nosotros? Si nosotros vemos que una persona está en peligro, no le decimos nada. Entonces, nosotros ya sabemos que las personas que no creen en Cristo, que no se arrepienten, que están en pecado, están en peligro. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar el evangelio. Les traigo aquí una nota, está ya un poco deteriorada esta libreta, ahora voy a leer. Dice, no hay manera de que tu rectitud, tu bondad personal, tu honestidad como padre, como vecino, como esposa, tu nivel de integridad como ciudadano no nos otorga mérito frente a Dios. Ese nivel de rectitud, dice el libro de Proverbios, nos sirve para la vida aquí en la tierra. Cuando nosotros somos honestos, la gente respeta eso. Nuestra rectitud, nuestra perfección, nuestra integridad no nos da mérito frente a Dios. Nosotros no podemos lograr la salvación. La salvación es un regalo. La salvación es un regalo. No pienses, esto lo comparto para que podamos compartirlo también con otras personas. No pienses que si te portas bien, tratas bien a los demás, visitas a los hermanos, tenemos la entrada al cielo, tenemos nuestra salvación asegurada. Yo hago el bien, yo hago buenas obras, no le hago mal a nadie, ayudo a los demás. Por eso, si hago esas cosas, no pensemos que tenemos las puertas abiertas al cielo. Yo hago esto, otros no lo hacen, yo me merezco el elogio de Dios. Esa es una de las mentiras que más gente ha condenado. No hay forma que Dios acepte a una persona que crea que sus obras, lo que él hace, lo va a llevar a la presencia de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Nosotros nunca vamos a llenar los estándares de Dios. La perfección nunca llegará a la perfección de Dios, nuestra perfección. Dios no ve solamente nuestros actos, sino también ve nuestro corazón, nuestras motivaciones, no solo lo que hacemos, sino por qué y por quién lo hacemos. Nosotros podemos dar limosna, una buena acción, pero si lo hacemos para engrandecernos nosotros, para que nos elogien, es una mala acción. Si no nos condenamos por las obras externas, nos condenamos por las motivaciones. No hay manera. La única forma es Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo el que quiera entrar al cielo contando con su rectitud personal, se va a condenar. El Dios de la Biblia dice claramente eso. El Evangelio me lleva a pedirle a Dios que me acepte, no que yo lo acepte a Él. Cristo es el centro, lo que yo necesito, su muerte, la paga de mi pecado. Entonces hay salvación para mí. Usted por encima, por esencia, nuestra naturaleza, nuestro ser está corrompido. Usted necesita a Dios. Les quise leer esto, aunque un poquito largo, mis hermanos, y disculpen, porque quisiera que nos fuéramos conscientes de la necesidad que las personas y aún nosotros tenemos de Cristo. Que reconozcamos que esas personas que no tienen a Cristo están en peligro, que están enfermos. Y aunque sea un poco repetitivo y aunque sea en la tarde, quisiera que se fueran con eso. El Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala noticia, de una manera resumida. Ya vimos cuál es la mala noticia y vimos cuál es la buena noticia. Quisiera que si a ustedes le preguntaran ¿qué aprendiste en la clase? Quisiera que me dieran una respuesta. Que tenemos un compromiso. Que tenemos un compromiso. Amén. Otra respuesta. Que soy pecador, que no merezco nada de Dios, pero aún así a Él le plació morir por nosotros. Amén. Amén.
La buena noticia es que Cristo nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que estamos aquí, si nos hemos arrepentido, si hemos puesto nuestra fe en Cristo y creemos en Cristo, nosotros estamos yendo por el buen camino. Dios nos ama. Amén. Somos privilegiados porque sabemos que ya no nos va a alcanzar esa ira de Dios. Ya Dios no está airado con nosotros, pero para eso tenemos que arrepentirnos y creer, y no simplemente arrepentirnos hoy, sino todos los días. Amén. Entonces vamos a orar para terminar el tiempo. Oh Padre, en esta tarde te damos las gracias porque hemos podido ver tu amor, tu fidelidad. Padre, nosotros te pedimos perdón porque a diario fallamos y pecamos contra ti. Oh Padre, perdónanos. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Nosotros queremos compartir el Evangelio. Te pido, Padre, que nos ayudes a compartir las buenas nuevas, que nos des, Dios mío, que nos des fortaleza para poder compartir esta buena noticia. Oh Dios mío, separado de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, a serte fiel. Ayúdanos, Dios mío. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.